Y ahora es momento de recibir a alguien de esta casa, alguien que también es corresponsal de Día a Día, que se viene con un nuevo proyecto o algo que ya está en rodaje, pero que lo viene a presentar oficialmente a Día a Día. Andrea Lemos, un placer, bienvenida, qué gusto. El placer es mío compartir con ustedes. ¡Qué energía! Al entrar al ¿viste lo que es, estudio, no? el Somos bailongo que desbordantes. mete, es impresionante. Desbordante. Me Desbordante encantó, es me la gustó. energía. Me gustó. ¿Cómo estuvimos en el inicio? Bárbaro. Bueno, qué Espectacular placer. como siempre. Nos debías una visita este año, que yo, si viniste, no estaba. ¿Vino, estaba. Andrea? No, este no año? vino, no. Desde vino. Si Ayudamos no la veía. Por eso. personalmente. Y ahora tenés algo nuevo para presentarnos acá en Día a Día, por lo menos que nosotros desconocemos, pero queremos conocer un poquito más. Contanos de qué se trata, por favor. La primicia es para Día a Día, Opa, qué bien. para la audiencia, porque así lo amerita. Bueno, en realidad es el segundo ciclo de Cuestión de Actitud. Es un proyecto que comenzó a raíz de la pandemia para darle un poco de difusión y colaborar un poco con todos esos emprendedores que de repente quedaban medio por fuera de lo que era lo laboral, Sí. como nos pasó a todos los uruguayos Sí. en gran parte del mundo. Totalmente. Pero no solo vamos a hablar de personas comunes, como todos, sino también hay personas del medio, artistas, profesionales, que tienen ciertas adversidades que han pasado en la vida y que muchos desconocemos, porque a veces vemos a través de las redes sociales, a través de la pantalla de la televisión, por decirte, un Carlos López, que ha tenido sus dificultades después de la falta de su hijo, cómo Sí. continuó después Lópezito, su programa sí. con 30 años de trayectoria, un Sergio Puglia, por ejemplo, que conocí su parte más sensible, contando de sus mentores en la infancia, del bullying que sufrió, bueno, mechar un poco lo que es lo cotidiano con lo conocido que tenemos en la pantalla y bueno, tratar de llevar un mensaje a la sociedad de cómo poder ir superando esa clase de adversidades. Así que es un mano a mano interesante con diferentes personas. Es un de, mano- de todos los ámbitos. En el caso de hoy, por ejemplo, vamos a comenzar con un reconocido comunicador del medio radial, si bien tiene su pasaje también en televisión, con una larga trayectoria, Sí. pero también empieza a contar cómo llegó su padre, cómo inmigró a Uruguay, cómo fueron esos primeros pasos. Es algo sumamente interesante que también del otro lado, para quienes los están mirando, probablemente desconocen y bueno, que también tiene una trayectoria en radio que se le ha hecho un poco difícil a veces en algunas situaciones de la vida y después continuó. Hablamos de Berch Rupeñán. Berch ¿Te parece si Rupeñán. ya lo vemos? Me parece fantástico. Es un placer siempre charlar con vos. Hay mil cosas que te quiero preguntar. Bueno, se viene la noche de la nostalgia, la noche de los recuerdos, lo vamos a dejar para después. Pero vamos a empezar un poquito más desde los comienzos, por allá por 1925, que llegaba tu padre en un barco, escapando un poco de la guerra y aprendiendo un oficio en ese barco. Fue así. Él llegó luego del genocidio de los turcos a 1,5 millones de armenios y de la Primera Guerra Mundial. Llegó prácticamente con una mano de atrás y otra adelante, o sea, sin nada. Estuvo la primera parte de su estancia aquí en Uruguay en el Hotel de los Inmigrantes en la calle Pérez Castellano, o sea, no tenía dónde vivir. Y bueno, y así fue creciendo de a poco, comenzó a trabajar, desastre, caminaba, en lugar de tomarse el tranvía, que creo que valía 5 centavos, él caminaba 25, 30 cuadras, o 40, 35 cuadras, lo que era, para llegar hasta el lugar donde trabajaba, o sea, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Eso. Una generación que, como la de papá y muchos, nuestros abuelos, nuestros padres, la mayoría que llegaron de la guerra, de esa época difícil, la pasaron mal. Viviste ese sacrificio de tu padre, por eso le disparaste al sastre a mano poder, porque no lo podías ni ver. Lo más sacrificado que vi, realmente. Yo recuerdo que me acostaba yo a las 9:30, 10 de la noche, después, para ir al colegio al otro día, a la escuela, y papá estaba cosiendo, me levantaba a las 7 de la mañana y papá estaba cosiendo. Muy sacrificado. ¿Cómo llega tu padre a la radio? Él creyó que había que iniciar una audición armenia que significara un nexo entre los armenios, un motivo de unión de los armenios, y bueno, así nació Radio Armenia, la audición decana, la primera audición armenia en todo el mundo. Lo tuyo es vocacional. Si yo te nombro unos cajones de bebida,
a la edad de 8 años, Sí. inventando un micrófono, y ahí es donde perdés el miedo al micrófono. Y sí, claro, y sí, papá, yo nací en el mundo de la radio, papá ya tenía su audición, y yo generalmente me movía en ese mundo, ¿no? Y lo acompañaba a la audición y hacía locura de chiquilín, o sea, y ahí me hizo hablar, me hacía subir, pero te puedes imaginar con 8 o 9 años, un desastre. Yo ya a los 8 años ya sabía lo que era un micrófono, sabía lo que era un disco, los discos de pasta, ya conocía el mundo de la radio. O sea, para mí fue una entrada muy interesante para mí, porque me fue creando todo ese hábito. El mundo de la radio lo tuve desde muy pequeño. A la compra de la radio, una radio no existía, sin potencia, en el extremo del dial, él aseguraba que la audición armenia iba a seguir. Ahí entramos nosotros con mi hermano, con Aram, a comienzos de los 60, a mediados de los 60, y bueno, le dimos a la radio un toque juvenil que no tenía, y bueno, y ahí nació Independencia como una radio exitosa en música joven, ¿no? Y hay algunas picardías, como era conseguir aquellos clásicos que solamente los tenían ustedes. ¿Cómo se lograba eso? Era muy difícil porque en aquella época nosotros comenzamos primero con la música del Club del Clan, era el 62, fue cuando era una locura todo eso. Y el Club del Clan duró poco, un año y pico, y después llegaron los Beatles el 63 y ahí cambió todo. La máxima representación musical juvenil, y yo creo musical del siglo XX, no hay con qué darles. A veces había que cambiarle el nombre a la canción. Eso lo hicimos. Y bueno, lo teníamos que hacer muchas veces, porque si no, primero, conseguir los contactos no fue fácil. Segundo, traerlos no era fácil. Pagarlos tampoco, porque recibíamos una enorme cantidad de discos. Nosotros elegíamos de esa selección los que íbamos a pasar. En 1985 comenzamos con Concierto FM. Punta del Este la diferencia que puede marcar Concierto FM con las demás radios. FM es Punta del Este. Y bueno, nos instalamos en Punta del Este, pusimos música a los paradores, las banderas, las calcomanías. Creamos una tarea de marketing fundamental, mi hermano, en todo eso, para Aram en todo eso. Y bueno, la radio pegó fortísimo en Punta del Este. Entonces se asoció Concierto FM a Punta del Este. ¿Tenés 3 hijos? ¿Alguno vinculado a la comunicación? La mayor, Carolina, es contadora, está en su rubro. La del medio, que es María Victoria, es abogada, también está en su rubro. El menor, Junior, que se recibió este año de contador, se llama como yo, Berch, todo el mundo le dice Junior. Entonces le intenté que desde el primer momento, por lo que significaba el único varón que tenía, y un poco viendo todo lo que yo estaba haciendo, lo vinculé un poco a la radio diciendo, bueno, vení frente al micrófono, vos podés ser un comentarista, hablame por lo menos de rugby, no de fútbol, el fútbol le tengo a Kessman, bueno, hablá de rugby, a ver, hablá un poco de rugby, no. Y finalmente lo convencí para que se dedicara a la parte comercial, que a mí me sirve mucho más la parte comercial, o sea, que se dedique a la parte de marketing y lo hace muy bien, o sea, trae nuevas ideas. Está preparando, me ayuda mucho en Concierto Punta. Noche de los recuerdos, noche de la nostalgia, se viene otra vez, ya lo venís preparando. Elegimos La Cross, que es un lugar espectacular, lo dejaron a nuevo, es impresionante cómo quedó. Y va a ser una fiesta maravillosa, realmente, la fiesta que estamos preparando con ideas nuevas, con acting, con color. ¿Eso ya está a la venta, las entradas? Ya las entradas están a la venta por Pass Line y por Habitat. Así que yo les recomiendo a la gente que va a encontrarse una fiesta muy diferente. Toda la fiesta que han ido, la gente que ha ido a nuestras fiestas vuelve. Ahora lo que sí, vamos a dejar un poco más motivada a la audiencia y vamos a dejar, por ejemplo, el tema que explota cada 24 de agosto, que vos decís, este es el que no falta nunca y que cada vez que lo ponemos la noche. Hay muchos, sí, hay muchos, pero hay uno que en determinado momento utilizamos el video que es YMCA de los Village People, que es a las 2:30, hay un momento de clímax total. Es el momento de mayor despliegue de locura general, de la gente que se vuelve saltando, bailando, imitando a los Village People, cómo bailan, cómo hacen sus coros y toda su música.
Fantástico, ya nos quedamos enganchados teníamos pensando. ganas de hacer coreo. Claro. Sí, meter coreo. Bueno, conocimos un poco más de la faceta de un gran comunicador que obviamente tiene que ver mucho con la música, con los estilos, lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. Así que bueno, felicitaciones, Muchas Andrea, por gracias esto. a ustedes, gracias por el espacio. favor. Bueno, en realidad es un pequeño adelanto de lo que es el contenido, pero bueno, cada semana van a tener esta columna, este segmento para conocer un poco más, ya sea de figuras del medio como historias de vida de cualquier vecino que tenemos a la vuelta de casa. Muy bien, me encantó. ¿Qué les Muchas parece? gracias. Un placer. Fantástico. Muchísimas gracias Muchas a gracias ustedes. por la visita también. Gracias. Por visitarnos. Nos volvemos a ver la semana que viene. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y gracias por las cositas dulces que habías mandado el otro día Ah, también. bueno. Sí. también. ¿Hablo ¿Eh? o no hablo? Que no le llegaron a Rosa.